Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Semeruca y el día de hoy vamos a intentar dibujar personajes de caricaturas de la infancia de memoria. Hay muchísimas caricaturas que nos recuerdan a nuestra infancia, que nos traen recuerdos, que nos llevan a la nostalgia y yo no soy por supuesto la excepción, tengo demasiado, creo que pasé toda mi infancia viendo caricaturas frente a la televisión, creo que eso explica muchas cosas en mi vida. Entonces estuve tratando de pensar qué caricaturas podría dibujar porque probablemente me voy a tardar un poco con cada una y creo que voy a elegir 3 para el video del día de hoy. Voy a hacer los dibujos con mi bicolor. Como sabrán, yo hago los dibujos con una base de color, generalmente con rojo o con azul. Como hacen muchísimos otros ilustradores en internet, yo solamente sigo instrucciones. Dibujo y quizás encima le pase un poco con el rotulador o con el Rapidograph, depende de cómo lo llamen. Esta vez solamente voy a utilizar color y puede que lo repase un poco con este bolígrafo rojo, que es lo que tengo porque mis Rapidograph se acabaron y cuesta muy caro. Así que vamos a pensar qué personaje voy a hacer y después lo voy a comparar con el personaje real que voy a buscar en internet porque no recuerdo exactamente cómo luce en cada personaje, entonces vamos a ver, no sé. Bien, un clásico de caricatura de mi infancia. Voy a empezar con Mickey Mouse. Creo que Mickey Mouse es bastante básico para empezar, pero creo que podría funcionar, vamos a ver qué tal. Oh, por Dios, ¿cómo voy a dibujar a Mickey Mouse? Tengo miedo, no sé por qué tengo miedo. No recuerdo cómo es Mickey Mouse. Lo hice mucho más grande de lo que debía. Mucho más desproporcionado. Oh my god, it looks so bad. Oh, much better. Sí, parece que tiene un sentido. Tiempo de subrayarlo un poquito. Ok, ya. Luce realmente mal. Déjame ver cómo lo escribía el real. Ay, es patética. Obviamente mi memoria no luce así. Mi memoria está un poquito distorsionada. Al menos sé lo básico que tiene Mickey Mouse, que es icónico en el que pasó aquí, porque yo rayé esta así. Vamos a ver. ¿Qué otro podría ser? Vamos a dibujar algo de Oye Arnold. Oye Arnold era una de mis caricaturas favoritas. O bueno, de mis comiquitas favoritas, porque aquí en Venezuela les decimos comiquitas. Sí, suena bastante ridículo. Era una de mis caricaturas favoritas de, no sé, bueno, no sé si es de los años 90 realmente, pero yo la vi creo que después del 2000, o quizás también en los 90, no recuerdo realmente porque era muy pequeña. Sí, vamos a dibujar a Arnold ya que es el personaje principal y quizás me cueste un poco más recordar a los personajes secundarios. Arnold tiene la ventaja de que es inconfundible gracias a su cabeza de balón, así que vamos a tomarnos de ese principio. Él tenía una falda, no era una falda, era su franela, su camisa. Lo que pasa es que él tenía como un suéter encima. No sé por qué parecía que Arnold fuera calvo. ¿Por qué parecía que Arnold fuera calvo si él era un niño?
Ok, vamos a delinear ahora. Alright. Creo que este es mi hair. Creo que este se parece un poco más al personaje real. No creo que sea lo más parecido, el parecido más increíble de la historia, pero por lo menos se parece un poco más que el Mickey Mouse. Más o menos, ahí va. Ya que hicimos un personaje de Disney y un personaje de Nickelodeon, debería ser un personaje también de Cartoon Network. No sé qué otro canal estaba también en mi vida. Bueno, en ese tiempo, cuando yo era muy niña, probablemente también veía. Había varios. Wow, no recordaba, creo que yo veía. Discovery Kids, quizás cuando era un poco más pequeña, pero sí llegué a verlo, por supuesto. Boomerang, Tooncast es demasiado nuevo. Animax no estaba en mi cable, pero sí sabía que existía y que tenía series de anime que eran geniales. Y por supuesto Jetix, que ahora es Disney XD, creo. Y cuando yo lo veía, realmente cuando yo lo veía, se llamaba Fox Kids. O sea que sí, realmente Fox creo que le perteneció a Disney desde mucho antes de que en realidad lo supiéramos. Los personajes de Cartoon Network que me vienen a la cabeza justo ahora son bastante difíciles de dibujar. Tengo, no sé, pensé que sí en los Jóvenes Titanes, Hi-Hi Puffy y Yumi, que eran como las que más veía, pero esa es una generación un poco más nueva, así que creo que voy a hacer la generación realmente de mi infancia. Vamos a ver, quizás Johnny Bravo. Podría ser Johnny Bravo. Vamos a tratar de dibujar a Johnny Bravo. No recuerdo para nada cómo luce Johnny Bravo. En casi no tenía piernas. Él era el típico tipo de gimnasio que no tiene piernas, que no hace piernas. Fue una terrible elección poner a Johnny Bravo. No solo no recuerdo a Johnny Bravo, sino que me acabo de dar cuenta de que no tengo sentido de perspectiva. Creo que él sí tenía mangas. O sea, tenía las mangas como dobladas. Ajá, y por supuesto tenía sus hermosos lentes. Y así queda Johnny Bravo con un brazo más grande que el otro. Vamos a ver qué tal es el personaje real, qué tanto fue el error. Bueno, sí, fue bastante. Por supuesto, el personaje real tiene mucha más personalidad, tiene una mejor estructura. Me inspira a tratar de hacerlo mejor y creo que lo voy a hacer. Ok, solo para compensar los dibujos terribles que hice, voy a tratar de hacerlos ya viendo la referencia, para tratar de hacerlos un poquito más parecidos, se podría decir. Pero está bastante bien. Close enough. Yes. Si les ha gustado este video y les gustaría que hiciera otros dibujando de memoria, me encantaría que me dejaran sus ideas en los comentarios. Pueden seguirme también en mis redes sociales y pudieran dejarme las ideas también por ahí. Y nos vemos en un próximo video. See you later. Ah, damn it.